Muy bien, entonces hoy vamos a empezar con un tema nuevo, ¿sí? Un tema que es sumamente importante para lo que viene en general, no solamente para lo que estemos, o sea, este tema, a ver, que quede claro lo que voy a decir. Este tema es un tema que, como se podría decir, transversal, ¿sí? Como que es importante para todos los demás temas, ¿sí? O sea, es un tema importante para todos los temas. ¿Se entiende lo que digo? Comprendiendo este tema, uniones químicas, lo que viene después, ¿sí? Va a ser cada vez más fácil. Pero es un tema central, ¿sí? Hay que comprender esto, ¿sí? Hay que verlo bien. Yo voy a ir despacio, no voy a ir rápido, eh, pero ustedes tienen que, obviamente, estudiarlo como corresponde para poder seguir, para poder seguir. Básicamente lo que habla uniones químicas, ¿sí? De lo que vamos a hablar de uniones químicas, ¿sí? Son de los distintos tipos de interacciones, ¿sí? De interacciones que mantienen unido a la materia, ¿sí? Cuando hablamos de materia hablamos de átomos, cuando hablamos de materia hablamos de moléculas, ¿sí? Cuando hablamos de materia hablamos de iones, ¿sí? Pero son todas interacciones, ¿sí? Son todas interacciones que van a mantener unidas, ¿sí? A los distintos tipos de sustancias, ¿sí? A los distintos tipos de sustancias. Eso es muy, muy importante. Dependiendo del tipo de unión química que tenga una sustancia, ¿sí? Es cuando yo podré tener, por ejemplo, un compuesto iónico o un compuesto covalente, cuando yo podré tener, por ejemplo, un sólido o un líquido, ¿sí? O sea, una sustancia será sólida o líquida dependiendo del tipo de interacciones que tenga, si son fuertes o débiles, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras más fuertes son las uniones, o sea, mientras más fuerte es la unión química, más energía voy a tener que entregar para romper esa unión, ¿sí? Esa energía que se entrega para romper una unión química se denomina energía de enlace, ¿sí? Se denomina energía de enlace. Y para nosotros va a ser muy importante, sea que la nombremos o no, porque esa energía de enlace, ¿eh? Es la que, como les decía hoy, va a definir si yo tengo un sólido o un líquido, ¿sí? Por ejemplo, el agua es un líquido gracias a que entre las moléculas de agua existen interacciones que se llaman puente de hidrógeno, ¿sí? No que existen interacciones. El agua es un líquido gracias a que entre sus moléculas existen interacciones que se llaman puentes de hidrógeno. O sea, si no fueran puentes de hidrógeno, muy probablemente el agua no sería un líquido, ¿sí? No sería un líquido. Ya lo vamos a entender por qué, ¿sí? Pero las moléculas de agua se mantienen unidas mediante interacciones puente de hidrógeno, ¿sí? Cuando nosotros mantenemos unidos a los átomos, ¿sí? Cuando mantenemos unidos a los átomos, en general los vamos a mantener unidos, ¿sí? En general no, siempre los vamos a mantener unidos por interacciones entre los electrones, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo. Los elementos pueden ganar o perder electrones, ¿sí? Volverse iones y mantenerse unidos, o sea, uno positivo que se quiere unir a uno negativo. O los elementos pueden compartir electrones, ¿sí? De alguna manera, y compartiendo electrones también se van a mantener unidos, ¿sí? Ahora vamos a ver la diferencia entre que uno sea un ion o que se compartan electrones. O sea, ganar, perder electrones o compartir electrones no va a ser lo mismo. Y vayan copiando lo que está en el pizarrón, por favor, que es lo que acabo de decir. Entonces, cuando hablamos de, en resumen, lo que dije recién, un enlace químico es un conjunto de interacciones que mantienen unidos a los átomos o moléculas entre sí, dando lugar a estructuras más estables, ¿sí? Y la energía de enlace es la energía necesaria para romper un molde de enlace químico, ¿sí? En general, ¿eh? Muy bien. ¿Se entiende esto, chicos, chicas? ¿Vamos bien? Nosotros vamos a tener dos grandes grupos de uniones químicas, dos grandes grupos, ¿sí? Seguramente esta semana nos vamos a centrar en el primero, que dice interatómicas o intramoleculares, ¿sí? Nosotros tenemos uniones químicas que pueden ser interatómicas o intramoleculares, interatómicas o intramoleculares. ¿A qué les suena interatómica? Dentro. Adentro, no, inter es adentro, perdón, inter es entre, ¿sí? E intra es adentro, ¿sí? Entonces, interatómica es entre átomos, ¿sí? Intramolecular es entre moléculas, perdón, adentro de la molécula, va de nuevo. Interatómica es entre átomos, ¿sí? Intramolecular es adentro de la molécula, ¿sí?
interatómicas o intramoleculares. Esto es lo que va a terminar dando lugar a los distintos tipos de sustancias, ¿sí? O sea, las uniones interatómicas o intramoleculares pueden darme distintos tipos de sustancias. ¿Se acuerdan que habíamos visto la formación de moléculas en su momento? Que podíamos tener, dependiendo cómo se forman los átomos, diferentes tipos de sustancias, ¿sí? Este tipo de uniones, las interatómicas o intramoleculares, me van a dar distintos tipos de sustancias. ¿Eso queda claro? Sí, Acá profe. tenemos sustancias. ¿Sí? Sustancias. Dependiendo de cómo se mantienen unidos los distintos tipos de sustancias. Por ejemplo, ¿sí? Yo tengo al oxígeno, después vamos a ver más en detenimiento, ¿sí? Tengo al oxígeno, ¿eh? Que se mantiene unido al hidrógeno. Ustedes ya vieron compuestos, o sea, ya saben más o menos de lo que estoy hablando, ¿sí? Al oxígeno que se mantiene unido al hidrógeno, ¿sí? Esto que está acá, oxígeno unido a hidrógeno, es interatómico. Interatómico, es entre átomos, ¿sí? No solo es interatómico, sino que es intramolecular, porque está dentro de la molécula, ¿tá? Entonces, esto particularmente se llama unión covalente, después vamos a ver que hay, cualquiera de las otras también funcionan, ¿sí? Pero cuando hablo de una unión interatómica o intramolecular, ¿sí? Voy a poder obtener, por ejemplo, una molécula de agua. O sea, se unen dos átomos entre sí o tres átomos entre sí, obtengo una molécula determinada, ¿sí? Eso es una unión interatómica, ¿sí? Interatómica. En cambio, cuando hablamos de intermoleculares, ¿sí? Intermoleculares, esto que está acá, esto que está acá ya es una molécula. ¿Se entiende? Esto es una molécula. ¿Gracias a qué es una molécula? Gracias a que el oxígeno y el hidrógeno se mantienen unidos entre sí mediante una unión covalente. ¿Sí? Entonces, esto ya es una molécula. ¿Queda claro eso? Entonces, las intermoleculares van a ser entre moléculas. O sea, necesito más de una molécula para que suceda esta unión. Por ejemplo, ¿dos moléculas de qué? Dos moléculas de agua, uso el mismo ejemplo, ¿sí? Tengo el agua, que se mantiene unido a agua. ¿Sí? Esto que está acá es una molécula. Los átomos de la molécula de agua, ¿cómo se mantienen unidos entre sí? Mediante uniones como, fuerzas como ¿qué cosa? Lo dije recién. Intermoleculares. Intermoleculares, muy bien, ¿sí? Intermoleculares. En cambio, dos moléculas de agua, se van a mantener unidas mediante ¿qué cosa? Mediante uniones ¿qué? Química. Intermoleculares, ¿sí? Las moléculas de agua se mantienen unidas mediante uniones intermoleculares. Por ejemplo, esta molécula de agua con esta molécula de agua se van a mantener unidas mediante uniones intermoleculares, ¿sí? Esta particularmente se llama puente hidrógeno. Después vamos a ver que hay varias, pero si se mantienen unidas entre sí mediante uniones intermoleculares, ¿sí? En este caso las puentes hidrógeno, voy a tener moléculas unidas, ¿sí? Es muy importante cómo se unen las moléculas porque justamente lo que les contaba hoy, no es lo mismo que tener una unión fuerte entre las moléculas que una débil. Si la unión entre las moléculas es fuerte, puedo tener un líquido o un sólido. Si la unión entre las moléculas es débil, puedo tener un gas, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver igual más adelante, ¿sí? Copien esto, por favor. Para nosotros, las intermoleculares, entonces, nos van a dar una idea de los estados de agregación. Podemos diferenciar los estados de agregación. ¿Cuáles eran los estados de agregación? ¿Se acuerdan? Sólido, líquido y gaseoso. Muy bien. Muy bien. ¿Los cambios de estado se los acuerdan o no? Bueno, vamos a empezar a trabajar entonces con las fuerzas. Nos ponemos hasta arriba, ¿sí?
con las fuerzas interatómicas o intramoleculares. ¿Sí? Interatómicas o intramoleculares. ¿Eh? Nosotros ya sabemos, ¿sí? Nosotros ya sabemos que los elementos tienen protones y tienen electrones, y tienen neutrones. ¿Sí? Particularmente a nosotros, para formar las uniones químicas, lo único que nos va a importar de verdad es qué elemento es, ¿sí? ¿Qué elemento es? Y la cantidad de electrones. Eso es lo que nos va a importar, ¿sí? Lo que nos va a importar. Nosotros ya no vamos a estar hablando en particular de cuántos electrones se ganan, pierden, o lo que sea, de una manera azarosa. Para nosotros esa capacidad que tiene el elemento de combinarse con otro tiene un nombre. ¿Cómo se llama la capacidad de combinarse? Electronegatividad. Eso es la capacidad de atraer electrones hacia sí. Pero la capacidad de combinarse, o sea, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el número ese que usamos para combinar? Nada, no me acuerdo. ¿El de Valencia, profe? Muy bien, la valencia. ¿Cómo se acuerdan? Era la semana pasada. La valencia o el número de la valencia y el número de oxidación. Son dos cosas distintas. Podemos usar la valencia y el número de oxidación. La valencia tiene que ver con la capacidad que tiene el elemento de ganar, perder o compartir electrones. ¿Sí? El número de oxidación es el número que le queda al elemento si ganara o perdiera todos los electrones que están participando del enlace químico. ¿Sí? Esos son los números que estuvieron viendo ustedes para formar compuestos. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Es lo siguiente. Los elementos ganan, escuchen lo que les voy a decir, pierden o comparten electrones, los elementos ganan, pierden o comparten electrones, ¿sí? Hasta, escuchá la palabra que voy a usar, hasta volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano, ¿sí? Hasta volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. ¿Cuáles eran los gases nobles? Los de la última fila de la tabla periódica. Los de la última columna. Ojo, Columna. porque para nosotros no es lo mismo decir fila que, bueno, no es lo mismo una fila que una columna, ¿no? Pero aparte, para nosotros no es lo mismo decir fila que columna. Ojo, ¿sí? Ojo. Uy, perdón. Entonces, se puede Profe, ganar, perder. Sí. ¿puede repetir la palabra que había dicho? La del concepto. ¿Valencia? No. Hasta volverse. Hasta volverse no sé qué cosa, dijo. Ah, hasta volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. ¿Qué es ser isoelectrónico? ¿Saben o no? Que tiene el mismo número de electrones de valencia. Exactamente. No, de valencia no. Isoelectrónico. ¿Sí? Isoelectrónico es mismo número de electrones. Mismo número de electrones. Esto lo vamos a ver mejor después. Profe, ¿sería que buscan parecerse al gas noble más cercano? Exacto. Exacto. Fíjense, les muestro. Les doy un par de ejemplos para que vean. Flúor. ¿Sí? El flúor. ¿Cuántos electrones tiene? ¿No tienen la tabla a mano? 9, profe. 9. ¿Sí? Tiene 9 electrones. 9 electrones. ¿Sí? El flúor así solito, como ustedes lo ven, no suele aparecer en ningún lado. ¿Sí? Suele ganar electrones. Le gusta ganar electrones. ¿Sí? ¿Cuántos electrones creen que va a ganar? ¿Quién es el gas noble más cercano? ¿El El neón oxígeno. puede ser? No, no. Neón. El neón. ¿Sí? El flúor tiene electrones y gana un electrón para parecerse al neón. ¿Sí? Entonces el flúor va a quedar como flúor con una carga negativa. ¿Sí? Ganó un electrón. ¿Entiendes? Ganó un electrón. Entonces, el flúor con una carga negativa, ¿cuántos electrones tiene? 10. Tiene 10. 10 electrones, igual que el neón. ¿Sí? Si quieren, pongan nota arriba de todo. Pongan nota.
o recordatorio, y cópiense esto que les acabo de poner, y así sigo ahora con el tema, porque voy a usar mucho la palabra isoelectrónico, por eso lo aclaro. Pongan nota o recordatorio, copien esto que está en azul, ¿sí? Y ahora sigo con el concepto de gas noble, regla del octeto y demás, ¿sí? ¿Sabemos o no? Sí. Perfecto. Cuando se forma una unión química, ¿sí? Cuando se forma una unión química entre dos elementos, ¿sí? Va a suceder porque gano, pierdo o comparto electrones. Gano, pierdo o comparto electrones, ¿sí? Esa es la forma de mantener unidos a los átomos, ¿sí? ¿Qué átomos voy a ganar o perder? Voy a usar un ejemplo que después lo voy a volver a usar seguramente, que es el del sodio y el cloro, ¿sí? El sodio y el cloro. Sodio. ¿Cuál es el Z del sodio? 11. Z igual a 11. Muy bien, ¿sí? ¿Cuál es el Z del cloro? 17. 17. Muy bien. Z del sodio, Z del cloro. Igual a 17. O sea que tienen 17 ¿qué? Electrones. Electrones. 17 electrones. Tienen 17 protones, el cloro, y 17 y 11 protones, el sodio, ¿sí? Vamos a hacer acá al sodio ahí, y al cloro lo voy a hacer un poquito más grande, ¿sí? Pero vamos a agregarle los niveles de energía, ¿sí? Un segundito. Renata, avisar a mamá que están tocando la puerta. Perdón, chicos. Yo no sé cómo hace para no escuchar la puerta. Bueno, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Qué están tocando la puerta? 11. ¿Sí? El cloro tiene 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¿Sí? Fíjense todos los electrones que tiene cada uno. ¿Sí? Muy bien. Los elementos ganan, pierden o comparten electrones para volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. ¿Qué electrones creen ustedes que van a ganar, perder o compartir? ¿Todos o los que están a dónde? Los que están más afuera. ¿Cómo se llaman los electrones que están más afuera, los que pueden compartir? Externo. Externos. Que están en la capa de ¿qué? Capa de valencia. Capa de valencia. Muy bien, ¿sí? Los electrones que van a ganar, perder o compartir son los que están en la capa de valencia, ¿sí? La capa de valencia es la que está fuera de todo, ¿sí? Este es el sodio y este es el cloro. Cada vez que yo tengo que mostrar cómo se genera una unión química en un compuesto, ¿sí? Cada vez que yo lo tengo que mostrar, no es necesario que haga lo que acabo de hacer yo. O sea, no necesito llenar de corazones la pantalla, por decirlo de alguna manera. No necesito estar dibujando a todos los átomos. ¿A quién yo voy a tener que dibujar sí o sí? A la capa de valencia. A la capa de valencia. Perfecto. A ver si puedo correr todo esto. Tengo que dibujar a la capa de valencia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a dibujar? Bueno, básicamente para poder dibujar un elemento, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Tengo que formar algo que se llama estructura de Lewis, ¿sí? ¿Cómo se arma la estructura de Lewis? Se pone el símbolo químico en el medio,
Y después se pone solamente, ¿sí? Solamente en forma de punto o de X, ¿sí? Como ustedes quieran, forma de punto o de X. Voy a agarrar el marcador. En forma de punto o de X, la cantidad de electrones que yo tengo en el último nivel de energía. ¿Ven? Sodio y un solo electrón. ¿Por qué le pongo un solo electrón? Miren esto, ¿cuántos electrones hay acá? En el último nivel de energía. 1. 1, ¿sí? Y acá fíjense, cloro, ¿eh? ¿Y cuántos tengo en el último nivel de energía? Cuenten. 7, muy bien, entonces le pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Eh? ¿Se ve eso? Les pregunto algo. ¿Cuántos electrones necesita el cloro para volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano? 1. 1. El gas noble más cercano tiene 18 electrones, y si no me equivoco es el argón. ¿Sí? O sea que necesito un electrón para volverme isoelectrónico con el argón. ¿Qué pasa? Los elementos, mejor dicho, los gases nobles, ¿sí? Todos tienen en el último nivel de energía 8 electrones. Fíjense si quieren en la tabla periódica, si no me creen, se fijan. Todos los gases nobles tienen en el último nivel de energía 8 electrones. ¿Sí? Por eso se dice que los Eso- elementos tienen que ganar, perder o compartir electrones para volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? Me pareció escuchar. Entonces, el cloro tiene que ganar un electrón, ¿sí? Para volverse isoelectrónico con el argón. Ahora, ¿qué le pasa al sodio? ¿Tiene que ganar 7 electrones o qué puede hacer más fácil? Compartirlos con el cloro. ¿7? Esa es la pregunta. ¿Podría repetir la pregunta? Miren al sodio. Yo les dije, el cloro tiene que ganar un electrón y se vuelve isoelectrónico con el argón. ¿Sí? ¿Vieron que dije eso? Y tiene 8 electrones en el último nivel de energía. Eso es el cloro. ¿Sí? Ahora, el sodio, ¿sí? ¿Tiene que ganar 7 electrones para volverse isoelectrónico con el argón? ¿O qué podría hacer? Va a ceder Perder su su electrón. Puede perder su único electrón, este que está acá, fíjense, a ver. Puede perder este. ¿Y cuántos electrones quedan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? En lugar de estar dibujando todo el tiempo esto, yo directamente, ¿qué hago? Me fijo dónde está el sodio. ¿Quién es el gas noble más cercano al sodio? El argón. No, El hidrógeno. no. El hidrógeno no es un gas noble. Magnesio. El neón, fíjense. Sodio Z igual a 11. ¿Y neón Z igual a cuánto? 10. 10. 10. Está al lado. Lo que pasa es que ustedes no lo ven al lado, ¿por qué? Porque pasa a estar en la otra fila ya. Porque está en la fila de abajo, está en el periodo 3 el sodio, pero el neón tiene Z igual a 10 y el sodio tiene Z igual a 11. O sea, es el gas noble más, el gas noble más cercano del sodio es el neón, ¿sí? Eso se tienen que fijar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el sodio? Va a tener tendencia a perder su electrón para parecerse al neón. ¿Se entiende lo que dije? Sí. ¿Y qué va a tener tendencia a hacer el cloro? A robarse ese electrón. A ganar un electrón para parecerse a quién? Al argón. Argón, ¿sí? Muy bien. Los elementos ganan, pierden o comparten electrones para volverse isoelectrónicos con los gases nobles más cercanos. ¿Qué pasa? Al volverme isoelectrónico con el gas noble más cercano, automáticamente, ¿cuántos electrones tengo en el último nivel de energía? 8. 8. Por eso se llama regla del octeto, ¿sí? Porque tengo que alcanzar 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Qué es tener 8 electrones en el último nivel de energía? Es volverme isoelectrónico con el gas noble más cercano. ¿Se entiende por qué es tan importante ese 8? Sí. Muy bien. Copien lo que está en el pizarrón.
Bueno, ¿cómo reconozco cuántos electrones hay en el último nivel de energía? ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta? Agarren las tablas periódicas. ¿Tienen las tablas periódicas ahí? Muéstrenme, a ver, quiero ver quiénes tienen la tabla periódica. Muy bien. A ver, Luisina. ¿Te ubicás donde está el grupo 2A? 2A, fíjate. Sí. Sí. ¿Quién es el primer elemento del grupo 2A? El litio, Ajá, muy bien. Abajo. el sodio. Entonces, ¿ese es el grupo 2A? Pregunto de nuevo. No. No. No, entonces te dije el 2A. Y. Para. El 2A es el primero, es Berilio. Muy el bien. berilio. Sí. ¿Y el segundo? El magnesio. Magnesio. Muy bien. El tercero del grupo 2A. El calcio. Perfecto. A ver, muy bien. A ver, Lucas. ¿Estás ahí, Lucas? Sí, te veo. Por eso te llamo. Sí, profe. Bueno, escúchame. Decime cuál es el grupo 4A. El carbono, Sí, muy bien. ¿Quién más? silicio, Sí, germanio, bien. estaño, plomo. Ahí nomás, ahí nomás. A ver, Romina Ruiz Martínez. ¿Estás ahí o no? Bueno, a ver. Decime cuál es el grupo 6A. ¿Quién está ahí? 6A. Oxígeno, Sí. Bien. azufre, selenio, telurio. Perfecto. Bien. Muchas gracias. Les pregunto algo. ¿Todos estuvieron intentando seguir lo que acabo de decir, o la mayoría? Sí. Sí. Hay un grupo de elementos que se llaman elementos representativos, ya lo vamos a ver mejor cuando veamos tabla periódica. Los elementos representativos, ¿sí?, se encuentran en los grupos que van desde el 1A hasta el 8A. ¿Sí? Desde el 1A hasta el 8A. ¿Sí? Esos son los elementos representativos. Vamos a hacer una cosita. A ver, tengo. ¿Ven? 1A, 2A, acá todos son B, después 3A, 4A, 5A, 8A. ¿Sí? Los que van desde el 1A hasta el 8A se llaman elementos representativos. ¿Sí? Así se llaman. ¿Y por qué es tan importante para nosotros lo que les estoy por decir ahora? El número de grupo para elementos representativos, 1A, 2A, ojo porque hay otro que dice 13 y 14, ese no, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Los elementos representativos. El número de grupo para elementos representativos, ¿sí?, determina la cantidad de electrones que tiene cada elemento del grupo en el último nivel de energía. ¿Sí? El número de grupo, vamos a anotarlo acá. El número de grupo para elementos representativos indica la cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Y para qué me sirve esto? Vamos a ver, ¿sí? A ver, por ejemplo, Yanela, ¿estás ahí? ¿Yanela Esquivel? Sí. Sí, profe. Bueno, te pregunto, ¿cuántos electrones tiene el fósforo en el último nivel de energía? El fósforo en el último nivel de energía. Está en el mismo grupo que el nitrógeno, te aviso por las dudas. ¿Puedes repetir la pregunta? Sí. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel de energía el fósforo? Acá está el fósforo, mirá, te lo muestro yo si querés. Está acá. 15. No. O Fíjate lo que sea, dice acá.
El número de grupo para elementos representativos indica la cantidad de electrones en el último nivel de energía. ¿Qué grupo está el fósforo? En el 6A, No, mira, en el 15, no. 5, profe. 5A. 5A, 5A, fíjate bien. Mira que eso después metés la gamba. Acuérdense, 5A, 15 no. 15 es una forma de numerar, pero es 5A, ¿ves? Grupo 5A. Entonces, todos los elementos que están en el grupo 5A, todos estos que están acá, tienen 5 electrones en el último nivel de energía. En el último. No quiere decir que todos tengan 5 electrones en total, ¿eh? Tienen 5 electrones en el último nivel de energía, ¿sí? A ver. Pregunto, a ver quién me contesta esto. ¿Cuántos electrones tiene el estaño en el último nivel de energía? 4. 4. 4. ¿Por qué? Porque está en el grupo 4A. 4A. ¿Ven? Acá está el estaño. ¿Cuántos electrones tiene el estaño? No me importa. Para ver uniones químicas, a mí me importa la cantidad de electrones que tiene ¿dónde? En el Del último nivel de energía. En el último nivel de energía. Muy bien. Va, pregunto uno más y seguimos. ¿Cuántos electrones tiene el bario en el último nivel de energía? 2. 2. Acá está el bario. Mirá. En el grupo 2A. ¿Sí? El grupo 2A. ¿Se dan cuenta, chicos, chicas, cómo vamos a usar esto? Sí. Muy bien. Bien, analizando lo que estuvimos viendo en el pizarrón anterior, si no en el de la tabla, sino en el anterior, que les mostré cuántos electrones tenía el cloro, cuántos electrones tenía el... ¿Cuántos electrones tenía el... ¿Cómo se dice? El sodio, ¿sí? Tenemos en cuenta, el sodio, ¿sí? Tiene un electrón en el último nivel de energía que lo puede ganar, perder o compartir, ¿sí? Lo puede ganar, perder o compartir. Que los elementos se ganan, pierdan o compartan, ganan, pierden o compartan, va a depender, hoy dijeron una palabra muy importante, de la electronegatividad de los elementos. Va a depender de la electronegatividad de los elementos. Mientras la diferencia de electronegatividades sea más grande, ya voy a volver a explicar lo que es electronegatividad, pero seguramente algo les habrá contado Janina cuando estuvieron viendo los elementos, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es muy grande, ¿sí? O sea, si un elemento tiene mucha mayor capacidad para atraer electrones que el otro, el elemento con más electronegatividad le va a arrancar al otro los electrones. Ahora lo vamos a explicar más en el detenimiento, ¿sí? Pero por ejemplo, yo tengo sodio y cloro. El sodio habíamos visto que necesita perder un electrón para volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano, y el cloro necesita ganar un electrón, ¿sí? O sea, le falta uno al sodio, le sobra uno al sodio, le falta uno al cloro. Entonces, ¿qué va a hacer el sodio? El sodio le va a entregar, ¿sí? Le va a entregar su electrón. El sodio, ven acá, le va a entregar su electrón al cloro, ¿sí? El sodio queda con 8 electrones en el último nivel de energía, pero con un electrón menos, por lo tanto va a tener carga positiva, ¿sí? Y el cloro queda con 8 electrones en el último nivel de energía, pero con un electrón de más, por lo tanto va a tener carga negativa, ¿sí? Esa carga positiva con esta carga negativa, ¿qué van a tener tendencia a hacer? Polos opuestos, ¿qué les pasa? Se atraen. Polos opuestos se atraen. Muy bien, ¿sí? Polos opuestos se atraen. Entonces, cuando un elemento pierde electrones, se vuelve positivo. Cuando un elemento gana electrones, se vuelve negativo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando pase eso? Voy a tener una carga positiva y una carga negativa. Se van a querer atraer, ¿sí? Eso se llama atracción electrostática, ¿sí? A la atracción electrostática. Ya vamos a ver cómo se llama ese tipo de unión, ¿sí? Ahora, puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Esperen que lo que vamos a hacer ahora es, yo voy a borrar esto completo. Puede pasar que la diferencia de electronegatividad entre los elementos no sea tan grande, ¿sí? No sea tan grande. O sea que tengan más o menos la misma fuerza los dos elementos, ¿sí? Esto que está acá es el ejemplo que está en el pizarrón, ¿sí? Esto que está acá se llama cloruro de azufre, ¿sí? Tengo al azufre
unido a 2 cloros. ¿Sí? Les pregunto. Les pregunto. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel de energía el azufre? 6. 6. Muy bien. ¿Sí? Tiene 6 electrones en el último nivel de energía. Perfecto. ¿Cuántos electrones tiene en el último nivel de energía el cloro? 7. 7. Vamos a ver entonces. Vamos a usar este. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ustedes me dijeron que tenía 7 el cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? ¿Cuántos electrones necesita el cloro, perdón, el azufre, para volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano? 2. 2. Muy bien. ¿Cuántos electrones necesita el cloro para volverse isoelectrónico con el gas noble más cercano? 1. 1. ¿Sí? Muy bien. O sea, el azufre llega a 8 con 2 electrones, el cloro llega a 8 con 1 electrón. ¿Sí? Fíjense, el cloro, ¿sí? El cloro y el azufre, ustedes Van a todavía no... ¿Cómo? Ahí van a compartirse los electrones Van para a llegar com- al número Muy del bien. octeto. Van a compartir electrones para alcanzar los 8. Van a compartir. Uno no le va a robar al otro. No porque no quisiera. O sea, entre ellos se van a querer robar los electrones. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo dos no metales que se unen entre sí, los no metales tienen todos electronegatividad alta, ¿sí? Con lo cual es muy difícil que uno le pueda robar al otro. Puede pasar que uno tire más que el otro, pero es muy difícil que se lo terminen de robar. Entonces, ¿qué va a hacer? El azufre va a compartir con el cloro un electrón, y el azufre va a compartir con el otro cloro otro electrón. Compartir. O sea, ¿es del azufre el electrón? No, es de No. ambos. Es de ambos. Muy bien, es de los dos. ¿Sí? Entonces ahora cuento, miren. Vengo y cuento. Digo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿El azufre alcanzó su octeto? Sí. Sí. Pregunto, ¿el azufre se volvió isoelectrónico con el gas noble más cercano? Que creo que es el argón. Sí. Sí. Sí, muy bien. Ahora vamos a ver los cloros. Este cloro de acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alcanzó 8 electrones este cloro. ¿Se volvió isoelectrónico con su gas noble más cercano? Sí. ¿Alcanzó el octeto? Sí. Muy bien. A ver, este 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y este? También. También las dos cosas. ¿Sí? Muy bien. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Perfecto. Pongan ejemplo y copien este. Y ahora les vuelvo a explicar. ¿Sí? Ahora vuelvo a explicar. Bien, volvemos acá. Ejemplo que ustedes ven acá es el mismo que expliqué recién, pero ya está escrito, digamos. Yo lo escribí de nuevo para que se entienda un poquito mejor. ¿Sí? El cloro y el azufre comparten sus electrones para completar su octeto. 8 electrones de valencia. O sea, alcanzar los 8 electrones en el último nivel de energía. ¿Queda claro eso, chicos, chicas? Sí. Fíjense. Esto ya les estuve mostrando, ¿no? Que es una estructura de Lewis. Pero fíjense acá el ejemplo de... este se llama tetracloruro de carbono. Ese es el nombre del elemento, del compuesto. Tetracloruro de carbono. ¿Sí? Yo tengo 4 cloros que están unidos a el carbono. ¿Eh? El carbono tiene 4 electrones en el último nivel de energía, que serían las X. ¿Sí? Y el cloro tiene 7 electrones en el último nivel de energía, que serían los puntitos. Yo comparto acá.
¿Ven? Cada cloro, perdón, comparte un electrón con el carbono alcanza sus 8 electrones y cada cloro alcanza sus 8 electrones. ¿Sí? Muy bien. Es muy difícil que nosotros veamos esto representado en un cuaderno. ¿Sí? Después, más adelante yo, con los chicos de veterinaria, voy a explicarlo más en detenimiento, ahora no es necesario, pero esto que está acá, ¿sí? Esto que está acá, es una estructura de Lewis. ¿Sí? Las estructuras de Lewis se representan también, ¿sí? Y nosotros, esta es la forma que vamos a utilizar, ¿sí? Como fórmulas desarrolladas o semidesarrolladas. ¿Sí? La fórmula desarrollada es la que muestra los símbolos químicos y los enlaces con los que se mantienen unidos los compuestos. ¿Sí? Yo acá tengo el carbono que está unido a 4 cloros. ¿Sí? Ustedes todavía no saben cómo se llaman las uniones, se llaman uniones covalentes simples, eso lo voy a explicar si llego hoy, si no en la clase que viene, ¿sí? Se llaman uniones covalentes simples, ¿sí? ¿Cómo se representa esto, lo que está en rosadito? Lo voy a representar en rosa acá también. ¿Cómo se representa? ¿Sí? Cada vez que 2 electrones mantienen unidos a 2 elementos, o sea, cada vez que hay un par de electrones compartidos, vamos a ponerle ese nombre, a lo que está acá en rosadito, lo que está acá, flecha, se llama par de electrones compartidos. Cada vez que ustedes vean un par de electrones compartidos, ¿sí? Entre 2 elementos en una fórmula desarrollada, lo van a ver así, miren. Como una rayita. Siempre que ustedes vean una rayita en una fórmula desarrollada, ¿sí? Lo que les están diciendo es que estos 2 elementos están unidos entre sí mediante un par de electrones compartidos. Cada rayita quiere decir par de electrones compartidos. ¿Queda claro lo que acabo de decir? Sí, profe. Bien. ¿Para el resto? Sí, profe. Bueno, copien esto. Muy bien. A modo de resumen, esto que les conté hoy, que les mostré con la tabla periódica, ¿sí? Ustedes, dependiendo del número de grupo con el que están trabajando, ¿sí? Van a saber cuántos electrones tiene un elemento en el último nivel de energía. ¿Sí? Eso está bueno que lo tengan en cuenta. Fíjense, grupo 1A, 2A, 3A, 4A, hasta el 8A. Estos son los elementos representativos. ¿Sí? Me va a decir a mí cuántos son los electrones de valencia que tiene cada elemento. Esto igual ya se los había mostrado, así que lo paso rápido. ¿Sí? Muy bien, gracias. Me ajusto. Primer tipo de, recuerden lo que habíamos visto, ¿sí? Habíamos visto que teníamos fuerzas interatómicas o intramoleculares, ¿sí? Interatómicas o intramoleculares. Primer tipo de unión interatómica, ojo, interatómica. Ahora vamos a ver por qué. Primer tipo de unión interatómica. Se lo conoce como enlace iónico. Enlace iónico. Los enlaces iónicos suceden, ¿sí? Los enlaces iónicos suceden entre, ¿sí? 2 elementos que tienen diferencia de electronegatividad muy grande. ¿Sí? Entre 2 elementos que tienen diferencia de electronegatividad muy grande. ¿Cuándo va a suceder esta diferencia de electronegatividad? Se dice que la diferencia de electronegatividad tiene que ser mayor a 2. ¿Sí? Mayor a 2. Cuando yo tenga un metal unido a un no metal. ¿Sí? O sea, en resumen, como para que ustedes más o menos se lo acuerden, ¿sí? Las uniones iónicas van a aparecer cuando yo tenga un metal unido a un no metal. ¿Sí? Un metal unido a un no metal. Eso nos va a dar a nosotros una unión iónica. ¿Sí? Una unión iónica.
¿Cuándo sucede una unión iónica? ¿Cuándo sucede una unión iónica? Cuando un elemento, ¿sí? Cuando un elemento le arranca un electrón al otro elemento. Fíjense, yo acá tengo litio que se va a unir a flúor. Litio que se va a unir a flúor. Esto que ustedes ven acá abajo se llama configuración electrónica, que dice cómo se ubican los electrones en el espacio. Lo vamos a ver, es el próximo tema que vamos a ver. ¿Sí? Así que por esto no se preocupen. El litio es un metal y el flúor es un no metal. El flúor tiene una diferencia de electronegatividad, perdón, mucho más grande que el litio, ¿sí? Entonces, cuando me fijo la diferencia, el flúor es más electronegativo, el flúor le roba el electrón al litio. Se lo roba, ¿sí? Como se lo roba, el litio queda con un electrón menos. Como tiene un electrón menos, va a tener carga positiva, ¿sí? Va a tener carga positiva. Y el flúor tiene un electrón de más. Por lo tanto, va a tener carga negativa. Carga positiva con carga negativa, ¿qué pasa? Se atraen. Atraen. Se atraen y no se quieren separar. Entonces, en lugar de mantenerse unidos porque comparten electrones, se mantienen unidos por diferencia de electronegatividades. Diferencia de electronegatividades. ¿Sí? Perdón, dije una boludez. Por diferencias electrostáticas. Uno es positivo, el otro es negativo, se quieren mantener unidos. Diferencias electrostáticas. ¿Queda claro eso? Bien, bien, bien. Les pregunto algo. El litio pierde un electrón. ¿A quién se volvió isoelectrónico? Al helio. Al helio, que también es un gas noble. ¿Sí? No cumple la regla del octeto, pero igual cumple con que se vuelve isoelectrónico con el gas noble más cercano. Que eso es lo importante. ¿Sí? Que eso es lo importante. ¿Vamos? Muy bien. Copien todo lo que está en el pizarrón, que lo dije recién. Los de las configuraciones electrónicas que están acá abajo, también copienlo, porque cuando ustedes repasen para los parciales, ya habremos dado configuración electrónica y lo van a entender muy bien. Ahí no me dejaron salir. Bueno, a ver. Tenemos. Fue muy raro lo que pasó. Vamos a volver al ejemplo anterior. O usamos el que usamos recién, el del flúor. ¿Sí? Yo tengo al flúor, ¿sí? Con carga negativa. Al sodio, al litio, perdón. Al litio con carga positiva. ¿Se dan cuenta? ¿Están ahí o no? Sí, Sí, profe. profe. Bien. Entre ellos se mantienen unidos mediante interacciones electrostáticas. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Cada litio puede unirse. Este es el ejemplo del litio igual, ¿no? Hay otro. Esto depende de quiénes son los que están formando la unión iónica. ¿Sí? Cada litio puede unirse a muchos flúor. Más. No a cualquier cantidad de flúor. Cada litio se va a poder unir por su ubicación y por su carga y por todo lo que refiere, ¿sí? A 6 flúor. ¿Sí? A 6 flúor. ¿Quiénes van a ser los 6 flúor? Al que está acá arriba, al de la izquierda, al de la derecha, al de abajo, y al que está ¿dónde además? ¿Dónde les parece? Acá adelante donde estoy yo, y allá atrás donde están ustedes. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde están ustedes? O sea, puede tener, ¿sí? Un montón de litios, un montón de flúors unidos a litios. Pero ¿qué pasa? Aparte, los flúor van a poder estar unidos ¿a qué cosa? ¿A varios qué?
a varios Litios. litios. Muy bien. Se van a poder mantener unidos a varios litios. ¿Sí? ¿Sí? Ahora le pongo los más, ¿sí? Porque los voy a poner todos juntos, porque es más fácil. Entonces, cada flúor va a poder estar unido a varios litios. ¿Sí? ¿Y qué le va a pasar a cada uno de estos litios que están ahí? Les pregunto. ¿Me va a unir con un flúor? ¿Se va a poder unir con un flúor o con cuántos flúor? Con 6. Con 6. Cada flúor se puede unir a 6 litios, cada litio se puede unir a 6 flúor. ¿Sí? ¿Y esto qué va a terminar generando? ¿Qué parece que estoy formando? Miren. Una fórmula desarrollada. No. ¿Un ¿qué? enlace? Más fácil. Una red. Una red, exactamente. Se forma una red. Fíjense, acá pongo el flúor. ¿Sí? Pongo el flúor acá. Pongo otro flúor acá. Esto va a seguir creciendo. ¿Sí? Obviamente que va a seguir creciendo. No infinitamente, porque no. Pero va a poder formar una red. ¿Sí? Los compuestos iónicos forman algo que se llama retículo cristalino. ¿Sí? Los compuestos iónicos forman algo que se llama retículo cristalino. ¿Sí? Se forma una red, y esa red, por la estructura que tiene, que es geométrica, ¿sí? Porque fíjense que esto, como yo les decía, puede tener una fórmula, forma algo que se llama retículo cristalino. ¿Sí? Retículo cristalino. Vamos a poner acá. Retículo cristalino. Los compuestos iónicos forman retículos cristalinos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Los Y qué, profe? ¿Cómo? ¿Los qué era? O Los sea, ¿qué es? compuestos iónicos forman retículos cristalinos. ¿Sí? Retículos cristalinos. Y los compuestos iónicos no forman moléculas. No forman moléculas. Cuando nosotros los representamos, ¿sí? Solamente nos vamos a quedar con una parte de todo el retículo cristalino, que es la menor cantidad de veces que se repite cada uno. ¿Sí? Eso se llama fórmula mínima de un compuesto iónico. ¿Sí? Fórmula mínima de un compuesto iónico. Eso es una característica fundamental de los compuestos iónicos. ¿Sí? O sea, cuando ustedes escriben un compuesto iónico, por ejemplo, en este caso, el fluoruro de litio es litio flúor. ¿Sí? O sea, la fórmula litio flúor. Ese es el fluoruro de litio. ¿Sí? Pero esto no es una molécula. ¿Sí? Esto no es una molécula. Es un compuesto iónico que forma un retículo cristalino. ¿Sí? Que es un retículo cristalino que está en 3D, digamos, en tercera dimensión. Si ustedes lo arman como si fuera un cubo, fíjense, va a quedar algo así. Ustedes van a tener, no le pongo las cargas, pero para que se den una idea, acá van a tener un flúor, acá van a tener un litio, ¿sí? Acá van a tener un litio, acá van a tener un flúor, ¿sí? Y para atrás y para adelante, digamos, por decirlo de alguna manera, ustedes arman como corresponde, les va a quedar así. Se llama estructura tetraédrica, esto no les van a tomar mis locos, se los muestro yo para que sepan que existe. Es como que cada ion flúor y cada ion litio están en los vértices de un cubo. ¿Sí? Los vértices de un cubo. Y se mantienen unidos entre sí todos por diferencias electrostáticas. ¿Sí? Fíjense. Acá tengo el litio unido a 1, 2, 3 flúor, ¿sí? Y acá le faltaría el flúor que está arriba,
el flúor que está acá al costado, el flúor que está acá adelante. Y ahí llegaría a 6. ¿Sí? Es como un cubo pegado al lado del otro, y en cada vértice del cubo ustedes tienen un ion, o flúor o litio. Y eso va creciendo, va formando cristales. ¿Sí? Eso es típico de los compuestos iónicos. Los compuestos iónicos hacen esto, ¿sí? Forman cristales, ¿sí? Gracias a la formación de los retículos cristalinos, ¿sí? Por las diferencias de cargas positivas y negativas. ¿Sí? Lo de retículo cristalino lo copian, ¿sí? Y lo que está acá, que es lo que menos esta fórmula mínima, también la copian. ¿Sí? Fórmula mínima, también la copian. Profe, en lo que dijo que era fórmula mínima, usted dijo que estaban unidos entre sí por... Diferencias de cargas electrostáticas. Estos son enlaces iónicos, ¿sí? Los enlaces iónicos son diferencias de cargas electrostáticas. Profe, Sí, usted había dicho que los compuestos iónicos forman retículos cristalinos y no forman ¿qué? moléculas. No forman moléculas. Eso anótenlo. Los compuestos iónicos no forman moléculas. Gracias a esta estructura que tienen los compuestos iónicos son solubles en agua. Después les voy a explicar por qué. ¿Sí? O sea, se pueden disolver en agua. ¿Queda claro eso? Eso es importante. ¿Sí? Entonces, los compuestos iónicos forman cristales. Los compuestos iónicos son solubles en agua. ¿Sí? Se pueden disolver en agua. Forman cristales, son solubles en agua. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra cosa. Los compuestos iónicos solo pueden conducir la corriente eléctrica. Los compuestos iónicos solo pueden conducir la corriente eléctrica en solución acuosa o fundidos. En solución acuosa o fundidos. En estado sólido, los compuestos iónicos no pueden conducir la corriente eléctrica. Solo la pueden conducir en estado líquido, ¿sí? O en solución acuosa. ¿Estamos? Eso es importante que también lo anoten, lo que acabo de decir. ¿Sí? ¿Puede repetir? Puedo repetir. Los compuestos iónicos. Cuando digo, chicos, anoten esto que es importante. ¿Ustedes qué hacen? Anotamos. Pero ¿por qué me piden que repita? Entonces, los compuestos iónicos van a conducir la corriente eléctrica en solución acuosa o fundidos, no en estado sólido. En solución acuosa o fundidos, no en estado sólido. Insisto, la clase que viene probablemente les explique cómo se van a disolver en agua. Y lo otro que tienen que saber es que los compuestos iónicos, ¿sí? Los compuestos iónicos forman cristales, eso ya lo había dicho. ¿Sí? La mayoría de ellos son sólidos a temperatura ambiente, todos son sólidos a temperatura ambiente, la mayoría. Y son solubles en agua, la mayoría de ellos son solubles en agua, eso también es importante. La mayoría son solubles en agua, o sea, se disuelven en agua, eso quiere decir ser solubles. ¿Sí?